Al inicio de la pandemia vivíamos en la Ciudad de México y cuando vimos que la cosa se iba a poner seria con lo de la cuarentena, como ambos trabajábamos de forma independiente desde casa, decidimos que era buena idea mudarnos con nuestro perro a un lugar más tranquilo en lo que todo esto pasaba. Nos mudamos a un poblado entre las montañas de la Sierra de Hidalgo, donde mi pareja tiene familia. No especifico nombres por cuestiones de privacidad, pero el punto es que es un lugar mucho más tranquilo. El pueblo es relativamente pequeño, entonces muchas cosas aún no se resuelven de forma simple, como por ejemplo el abastecimiento de agua, el cual viene de un nacimiento de agua desde la montaña en la parte de arriba. Y las casas de donde vivimos pues son abastecidas por medio de mangueras que se unen con coples de plástico a cada cierta longitud de cada tramo. Y así hasta que llegan a los tinacos. Algunos tramos de manguera aún no han sido enterrados y corren a lo largo de la calle donde vivimos. Cuando llegamos a vivir aquí, no sabíamos qué manguera era la de nuestra casa y en una noche nos quedamos sin agua. Habíamos visto que una manguera de la calle estaba doblada para evitar a lo mejor que se estuviera regando mucho el agua. Y bueno, pues decidimos salir a llenar unas garrafas de agua vacías que teníamos por ahí. En lo que al día siguiente pues iríamos al ayuntamiento para pedir que checaran el problema. Recuerdo que eran como las 10 de la noche cuando salimos con nuestro perro a llenar esas garrafas y mientras estábamos esperando a que se llenaran, desde arriba de la calle vimos como un perro algo grande venía bajando tranquilo. Nuestro perro que estaba a nuestro lado ni se movió, lo cual era muy raro porque él se emociona mucho al ver otros perros. Pero en esta ocasión no hizo nada de ruido y se quedó simplemente sentado viendo a nuestro lado. Conforme se acercaba el otro perro, como que la atmósfera se iba tornando algo pesada. Normalmente a esa hora aún se escucha gente a lo lejos. Se escuchan perros, se escucha movimiento de coches o de música de algún vecino. Pero en ese momento todo estaba particularmente silencioso. Cuando el perro estaba cerca de nosotros, a unos cuantos metros, nos le quedamos viendo. Y luego mi pareja y yo nos volteamos a ver, pero no dijimos nada. El perro siguió bajando y minutos después yo me iba a meter a la casa con una garrafa porque pues ya estaba llena, en lo que mi pareja llenaba la otra. En la puerta de la entrada estaba ese perro olfateando y cuando yo me acerqué ni siquiera se movió, ni siquiera se asustó de que yo estuviera cerca de él. Solo se volteó con mucha calma y se me quedó viendo. Les juro que ya de cerca su rostro se veía borroso, pero solamente su rostro era el que se veía borroso. Todo lo demás se veía normal. Se veía borroso como cuando se empaña el espejo o la lente de una cámara. Así más o menos es como se le veía el rostro. Y eso me hizo sentir muy incómoda. Y lo único que se me ocurrió decir fue «Hola», intentando que no se notara mi nerviosismo. Pero a pesar de que se veía borroso, yo noté claramente que el perro se me quedó viendo fijamente unos segundos.
y luego comenzó a caminar de regreso por donde había llegado. Cuando regresé con mi pareja para ver si ya había terminado de llenar las garrafas, él me preguntó: ¿no viste algo raro en ese perro? Yo le contesté que sí. Le dije: como que tenía la cara humana, ¿no? Y él hizo una mueca de no inventes. Entonces no fue idea solo mía. Resultó que ambos lo habíamos visto igual la primera vez. El perro tenía rasgos muy humanos, sin duda, pero no quisimos decir nada en ese momento porque la atmósfera, el ambiente, todo en general se sentía bastante pesado, bien incómodo. Se sentía que algo andaba mal, que estaba algo fuera de lugar. Le conté que cuando lo vi de cerca, pues para entrar en la casa, se veía borroso y preferimos ya mejor no hablar nada al respecto. No volvimos a tocar ese tema. Poco después escuchamos más historias así y vimos que el ver borroso algo que no es de este mundo parece ser algo normal en ese pueblo. Unos días después fui a visitar a una amiga y le comenté pues ese suceso que habíamos vivido, ¿verdad? Algo muy raro y muy extraño. Y nos dijo que en lugares como ese se tiene la creencia popular de que luego hay nahuales que se convierten en perros y dicen que son guardianes del lugar. Queremos pensar que eso es verdad, que vino a ver quiénes éramos porque pues nos habíamos mudado recientemente y al ver que no éramos un peligro pues simplemente decidió irse por donde llegó. Esta historia que les voy a contar, la verdad, sí me dio mucho miedo. A mí me gustan mucho los perros, pero esta experiencia que tuve sí me hizo tenerles miedo durante mucho tiempo. Cuando yo tenía 10 años, mi mamá me llevó a un pueblo a conocer a mis abuelos paternos, pues porque todavía no los conocía. Ellos vivían en el campo, un poco alejados del pueblo. Íbamos a quedarnos una semana. Todo iba bien hasta el momento. Resulta que mis abuelos tenían 2 perros. Uno solamente era un cachorro y el otro pues estaba un poco viejo. Este último era muy tranquilo, casi no ladraba. De hecho, nunca lo escuché ladrar. Y pues no era activo, era demasiado tranquilo. Yo supuse que era porque ya estaba viejito. Al llegar la noche, me acosté como a las 8 de la noche y pues a esa hora mis abuelos ya estaban dormidos. En esa casa de mis abuelos no había televisor, ni PC, ni nada de eso. No tenían ni siquiera energía eléctrica y recuerdo que alumbraban con velas en las noches. Me acuerdo que esa noche me acosté con mi hermano en una misma cama y como no teníamos sueño, pues nos pusimos a hablar de cosas como de la escuela o de cosas así, pero muy bajito para no despertar a nadie. Luego, después de media hora me doy cuenta de que mi hermano se había quedado bien dormido, pero yo todavía no tenía sueño y me quedé mirando hacia el techo. Al lado de mi cama había una ventana y que ni siquiera tenía vidrio. No tenía ni siquiera puertas para cerrarla, solo tenía unos barrotes de hierro, como que para que entrara el aire en la noche. Esa noche era muy clara y podía ver la luna. Entraba la luz por la ventana. La verdad no sé ni por qué razón a mí se me dio por asomarme hacia afuera. Y cuando me asomé,
vi al perro viejito que estaba enfrente mirándome fijamente. La verdad me dio miedo. Sí me asusté. Era como si el perro ya sabía que yo me iba a asomar. Yo comencé a decirle bajito que se fuera, pero él seguía viéndome fijamente. Así es que yo me alejé de la ventana y me metí rápido a mi cama. Sí tenía mucho miedo. Y sin darme cuenta, pues me quedé dormido. Al otro día se lo conté a mi hermano, pero no le dije nada a mi mamá ni a mis abuelos. Mi hermano me dijo que se quedaría despierto para ver si volvía a pasar. El perro en el día desaparecía, quién sabe a dónde se iba. Casi no lo veía. Cuando llegó la noche, le dije a mi hermano que se asomara para ver si estaba ese perro ahí. Entonces mi hermano se acerca muy despacio a la ventana y solamente me dijo, no está. Y bueno, pues yo le dije, tal vez fue alguna coincidencia que la noche anterior estuviera ahí. Así es que mi hermano y yo pues nos fuimos a acostar a dormir. Ya como eso de las 2 de la mañana me fui a orinar. Y cuando regresé al cuarto, escuché que alguien decía mi nombre. Miré a los lados para ver si era mi abuelo, pero pues no había nadie. Entonces volví a comenzar a tener miedo y me acosté. Y cuando ya me estaba quedando dormido, escuché que decían, asómate a la ventana, Ángel, asómate a la ventana. Yo abrí los ojos de inmediato y me quedé pensando si tal vez eso que escuché fue en el sueño o realmente alguien había dicho mi nombre. Así es que me acerqué a la ventana y comencé a asomarme. No quería asomarme, pero tomé valor y comencé a asomarme. Pero en eso mi hermano me tocó del hombro y él comenzó a levantarse y comenzó a asomarse por la ventana. Y me dijo, Ángel, ven, asómate, ven. Y se volvió a meter a la cama y se tapó con las sábanas. Eso me dio todavía más miedo. Pero como quiera me acerqué. Comencé a asomarme y vi al perro ahí parado, viéndome, mirando hacia adentro, y nos vimos frente a frente. Yo le noté un gesto que no sé por qué me dio miedo. En realidad el perro no hacía nada, solamente estaba ahí parado observándome. Pero era inevitable que sintiera miedo. Así es que, sin querer, grité. Y con mi grito desperté a todos. Me dijeron que yo estaba muy pálido. Y ni siquiera podía gesticular ninguna palabra. Todos me preguntaron angustiados que qué había pasado. Después de unos minutos ya pude hablar. Y le dije a mis abuelos, el perro, abuelo, el perro puede hablar. Mi abuela me dijo, ¿cuál perro? Yo les dije, el perro negro, el perro de ustedes, el viejito. Entonces mi abuela me dijo que ellos no tenían ningún perro viejito, que solamente tenían al cachorro que era café. Y ahí me asusté aún más. Ese mismo día nos fuimos de allí, nos regresamos a la ciudad. Y hasta el día de hoy, que ya soy adulto, nunca jamás volví a visitar a mis abuelos. Ya no quise saber nada. De hecho, durante mucho tiempo le tuve miedo a los perros negros. Poco después, alguien que sabe de esoterismo y todo eso, me dijo que ese perro era el guardián de esa casa, que él en realidad nos estaba cuidando. Y eso fue lo que logró que se me quitara el miedo hacia los perros. Ya lo superé. Gracias a eso sé que hay perros que traspasan la vida para seguirnos cuidando.
Yo tuve un muy buen amigo. Nos hicimos muy buenos amigos desde que teníamos 10 años. Jugábamos mucho el fútbol. Después sus papás pusieron una tienda de abarrotes y les fue muy bien, tuvieron mucho éxito. Cuando yo tenía como 18 años, recuerdo que obtuve mi primer trabajo. Él había tomado un rumbo diferente. Había comenzado a tomar y la verdad pues yo no le hacía eso. Así es que yo comencé a trabajar. A él le dio mucho gusto que yo estuviera trabajando. No llevábamos la misma amistad, pero sí seguíamos platicando cuando nos topábamos. Recuerdo que regresaba yo del trabajo. Ya era como pasadas las 12 de la noche. Me había tocado un turno muy pesado y venía muy cansado. Y a lo lejos vi a alguien sentado afuera de su tienda de abarrotes. La tienda de abarrotes ya estaba cerrada, de hecho la calle estaba muy poco alumbrada. Todas las personas estaban en sus casas. Y conforme fui acercando, vi que era mi amigo. Y tenía un perro al lado, un perro muy bonito. Estaba sentado junto a él. Entonces cuando me acerqué, él me saludó. De hecho, me dio un abrazo. Yo me senté junto a él y pasó su brazo por mi hombro. Y comenzó a decirme que me estimaba mucho. Yo le dije que venía muy cansado, que si quería podíamos platicar al día siguiente. Y él me decía, quédate, vamos a platicar. Entonces yo le dije, qué bonito está tu perro. Me dijo, sí, ¿verdad? Me dijo, es mi compañero, es mi guía fiel. Entonces yo me levanté y me despedí y le dije, la verdad estoy bien cansado. ¿Qué te parece si platicamos mañana y nos juntamos un rato el fin de semana para echarnos un futbolito? Él nada más sonrió y se me quedó viendo. Yo le hice un gesto con la mano y seguí caminando hacia mi casa. Al día siguiente fui a la tienda. Fui a buscarlo. Y estaba su abuelita, no estaban sus papás. Entonces pregunté por él. Le dije, ¿se encuentra Felipe? Y la señora se me quedó viendo, pero con una mirada entre molesta y como con indignación. Y me dijo, Felipe no está. Felipe murió hace 4 días. Chocó en su motocicleta, andaba tomado. Yo me quedé muy impresionado. No era posible, yo lo acababa de ver en la noche. Yo venía a trabajar y lo vi en la noche. No se lo dije a la abuelita, pero lo pensé. Así es que pienso que él fue su forma de despedirse y que ese perro que estaba con él era como él había dicho, era su guía fiel. Yo les voy a contar una anécdota que me pasó hace como 3 o 4 meses. Yo tenía un gatito que vivía con nosotros desde hace 3 años. Lo tuve desde que era un bebé, pero lamentablemente él murió por obstrucción de orina. Su partida me dolió muchísimo. Era parte de mi familia, yo lo quería demasiado. Como a las 3 semanas de fallecido, eran como las 8 de la noche. También tengo una perrita a la que Tommy, como era muy territorial, se enojaba cuando la metíamos a nuestro cuarto y le rezongaba, no le gustaba que ella estuviera ahí con él. Esa noche mi esposo se encontraba durmiendo. Yo me encontraba en el sillón a un lado de su cama mirando televisión junto a mi perrita. Y en eso mi perrita veo que sale de la recámara y vuelve a entrar y se queda detenidamente observando, pero yo le notaba como miedo en su carita desde la puerta del cuarto mirando hacia la cama de mi esposo. Y comenzó a ladrar
y a ladrar. Yo le notaba que tenía mucho miedo porque su forma de ladrar estaba como a la defensiva. Así es que la cargué casi a rastras hasta llevarla a la orilla de la cama para hacerle entender que no había nada, que solo era mi esposo que estaba durmiendo, pero ella se ponía como si se privara, comenzaba a ladrar y a ladrar. Bueno, tenía tanto miedo que hasta se orinó del miedo. Así es que yo recordé a mi Tommy y recuerdo que a Tommy le gustaba dormir en la orilla de los pies cuando mi esposo se acostaba a dormir. Le gustaba dormir pegado a los pies de mi esposo. Así es que supuse que a lo mejor ahí estaba en ese momento el espíritu de Tommy presente y mi perrita lo estaba viendo, ya que dicen que los perros y los gatos ven y perciben lo que nosotros no podemos ver.